Radio presenta Lecciones de la Biblia. Hoy lunes el título es El Juez Supremo y sabemos de quién está hablando. ¿Quién es ese juez? Dios. La Biblia declara, Dios es el juez de toda la tierra. Él hace lo que es justo, los cielos declaran su justicia, juzgará a los pueblos con justicia, dicta la sentencia, porque Él es el creador, Él es el formador, Él tiene la autoridad como juez. Juzgará a los vivos y a los muertos. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Conocemos a un Dios santo. Entonces el pecado para Él es desagradable. No lo tolera. Y ver toda la maldad que había allí en Canaán, Dios tenía que ponerle fin. Puso fin a la humanidad en el tiempo del diluvio porque la maldad era mucha. Todo pensamiento era continuo al mal. Puso fin a la historia de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra también, porque tenían un comportamiento abominable delante de Dios. Y las ciudades que habían en Canaán también, la iniquidad era tal que Dios tenía que ponerle fin. Así que hay momentos en que Dios, como juez supremo, como Dios creador, como todopoderoso, como autoridad, pone fin a la maldad, y Él tiene maneras de hacerlo, y sabemos que su sabiduría es lo que pondrá ese fin a la maldad que impere en algunos lugares, en algunos países, en algunos momentos, como sucedió en esos relatos que leemos en las Sagradas Escrituras. El Señor declaró la guerra al pecado, no importa dónde se encuentre. Cuando el pecado inició en el cielo, la rebelión contra Dios, el Señor también declaró la guerra porque Él no va a tolerar el pecado. El pecado viene a la tierra y también empieza a dominar la mente de los hombres. Entonces Dios tiene que declarar la guerra al pecado. Y hay lugares donde se destacan porque la rebelión, la soberbia, el rechazo a Dios, entonces le han declarado la guerra a Dios, entonces Dios también va a actuar en contra de ellos. Las guerras de Israel fueron ordenadas por Dios para establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Cuando los israelitas peleaban contra una nación derrotándolos a ellos, estaban allí dirigidos por Dios para establecer la justicia y la paz, para que acabara la iniquidad, para que acabara la rebelión contra Dios, para que acabara esas prácticas donde la mayoría de esas naciones trataban muy mal a los seres humanos que eran pobres, que eran extranjeros, que tenían dificultades. Y entonces Dios va a establecer su justicia y la paz, porque ya estudiamos que Dios enseñó al pueblo de Israel cómo debía tratar a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros, a las personas necesitadas. Así que entonces Dios a través de Israel va a declarar la guerra y va a guiar a Israel a obtener la victoria sobre esas naciones para establecer la justicia y la paz en ese territorio de Canaán, y el deseo de Dios era en toda la tierra. El objetivo de la actividad de Dios nunca ha sido la guerra, sino el establecer la justicia y la paz. Encontramos en la Biblia que Dios es descrito como un Dios guerrero porque pelea. Y la lección de esta semana se llama Dios pelea por su pueblo. Y sabemos que Dios lo hizo, derrotando a los egipcios, derrotando a las naciones que estaban antes del cruce del Jordán y ahora derrotando a las naciones que están en la tierra prometida. Dios no es un Dios violento, no es un Dios de guerra, sino que es un Dios de paz y quiere establecer la justicia y la paz. Y por eso entonces tiene que actuar de esa manera, porque las personas se han rebelado, luchan contra Él. Entonces Dios tiene que imponer su autoridad, porque eso va a beneficiar a la humanidad. Así que Él es el juez, y entonces ya sabemos que hará justicia y establecerá la paz. Y si tiene que usar la guerra, pues Dios, el propósito es establecer la justicia y la paz.